Ok, muchachos, les voy a hacer este video a manera de introducción para lo que es el tema de motores monofásicos. Nosotros, bueno, veníamos viendo primero el alternador, luego vimos los motores trifásicos en general, aunque la guía yo le puse motores asíncronos, pero en realidad eran motores trifásicos, que son motores de corriente alterna, nada más que trabajan con tres fases y son de uso más que todo industrial, dijimos. El motor monofásico es un tipo de motor más pequeño que se usa mucho en aplicaciones pequeñas, digamos, como en casas. La lavadora tiene un motor monofásico, las bombas de agua, qué sé yo, los aires acondicionados, todas las aplicaciones así de motores más o menos pequeños son de tipo monofásico. Motores monofásicos hay de muchos tipos. Bueno, por lo menos vean aquí, yo tengo estos tres de polos auxiliares, con condensador, con espira en cortocircuito, pero en realidad hay más. Yo aquí hice una lista y vean. Bueno, el universal es monofásico, el espira en corto es monofásico, el monofásico de inducción con bobina auxiliar, está el fase partida convencional. Bueno, estos fase partida se les llama fase partida porque recuerden que ellos son monofásicos. O sea, ¿qué significa la palabra monofásico? Que tienen solo una fase o trabajan solo con una fase, y con una fase yo no puedo hacer girar nada. Recuerden que un motor trifásico, él internamente llevaba, bueno, el estator, ¿se acuerda? Que tenía todas las bobinas montadas alrededor, ¿verdad? Y él internamente generaba solito, por sí solito, un campo magnético giratorio. Entonces, en este estator, ustedes metían, no sé, cualquier cosa metálica, así sean, no sé, esos anteojos que yo tengo ahí, y iba a girar, tendía a girar porque el campo magnético generado ya era giratorio. Y eso, bueno, me trae muchas ventajas en eficiencia, en fuerza, en potencia, en muchas cosas. Por eso es que ellos se usan más que todo en altas potencias, porque las altas potencias consumen muchísima corriente. Entonces yo necesito alta eficiencia para no desperdiciar corriente, porque en altas potencias ya en una eficiencia mala me desperdicia muchísima corriente. Y bueno, por eso es que los trifásicos se usan en altas potencias, pero ya ellos solitos, por sí solitos, generan el campo magnético giratorio. Un motor fase partida, digamos que lo que trae solo es una fase, unas bobinas, un juego de bobinas, digamos. Trae varios, pero bueno, ya haciendo unos arreglos para que yo consiga hacerlo girar, como quien dice. Pero una sola bobina no hace un campo magnético giratorio, sino un campo magnético pulsante. Ahí más adelante les voy a mandar el video donde explican lo que es un campo magnético pulsante. Pero un campo magnético pulsante lo que hace es como un campo magnético, lo hace grande y lo hace pequeño. Se hace grande y se hace pequeño. O sea, no es giratorio. Entonces, ustedes digamos que meten algo metálico acá y lo que va a hacer tal vez es como moverse, no sé, de izquierda a derecha, pero no va a hacer este movimiento de rotación, ni este otro para la izquierda, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agarra esa fase partida, ¿verdad? La fase partida, y como quien dice, se divide en una fase de trabajo y en una fase de arranque. Eso se logra por medio de, ya sea con un bobinado auxiliar, ¿verdad? De arranque, o con condensadores. Un condensador de arranque, un condensador permanente. Por eso es que hay muchos tipos de fase partida con condensador. ¿Por qué? Recuerden del año pasado de la materia corriente alterna que nosotros tenemos tres tipos de carga, ¿verdad? Una de resistencias, bobinas y capacitores, ¿verdad? Las que me producían un desfase eléctrico, ¿quiénes eran? Estas dos, las bobinas y los capacitores. ¿Se acuerdan que una era 90 grados positivo y la otra era 90 grados negativo? Entonces eso es lo que está pasando aquí. Digamos, yo al poner ya sea una bobina auxiliar o un capacitor, agarro esta fase que es solo una
y le creo un desfase. Entonces ya quedan como dos en cierta forma, dos fases, una fase de trabajo y otra fase de arranque, desfasadas 90 grados, ¿verdad? Ese desfase 90 grados se logra de forma tanto eléctrica, ¿verdad? Por este desfase que generan ya automáticamente las bobinas y los capacitores, y también de forma física, porque lo que hacen es que aquí, recuerden el ángulo de 90 grados, ¿verdad? 90 grados, ponen el otro juego de bobinas, ¿verdad? Y entonces el desfase también es físico, ¿verdad? Aquí es un desfase físico y aquí es un desfase eléctrico. Entonces por medio de esos dos tipos de desfases yo logro esto, que es lo que a mí me interesa. Recuerden que el trifásico tenía 3 fases más, ¿verdad? Entonces aquí llevaría una fase más. Solo que el trifásico, recuerden que estaba desfasado 120 grados una fase de otra. Eso lo vimos en la guía pasada. Pero en este caso son 90 grados nada más y son solo 2 fases las que se crean. Una es como ficticia, ¿verdad? Y la otra es de la fase que estamos utilizando desde la toma de corriente. Entonces, básicamente esto es lo que tienen que saber de un motor monofásico. Otra cosa es la disposición de las bobinas, ¿verdad? Recuerden que yo tengo los estatores, ¿verdad? Que ustedes si ponen a ver ahí, eso es un desmadre de bobinas y no se entiende nada. Pero vean que por aquí viene un rollito, por aquí viene otro rollito, por aquí sale otro rollito. Entonces vean que sí tiene como cierta lógica, ¿verdad? Si se fijan bien, a la hora de hacerlo en diagrama es relativamente simple. O sea, ¿qué es lo que hacen? Hacer puros arrollados, ¿verdad? Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y un montón de vueltas. Ya cada bobina tiene especificada su cantidad de vueltas. Entonces, ¿cuál es el circuito interno? El circuito interno es algo así. Si yo empiezo con una bobina arrollando hacia la derecha, ¿verdad? Vean que aquí esta viene aquí y se empieza arrollando hacia la derecha, ¿verdad? Y llega aquí y sale por aquí. La siguiente se empieza a arrollar hacia la izquierda, ¿ven? Estoy arrollando en esta dirección, vean la dirección de la flecha. Aquí entra y sale por aquí. La siguiente se arrolla hacia la derecha, o sea, va una en una dirección y la otra en otra dirección. Y vean que esta otra se termina arrollando hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo arrollo a la derecha, se me genera un polo norte. Y cuando arrollo a la izquierda, se genera un polo sur. Un polo norte y un polo sur. Recuerden que cada polo norte tiene que tener su polo sur. Norte-sur, norte-sur. Entonces van impares ellos. Entonces, así yo tenga 6 bobinas, 8 bobinas, un montón de bobinas para acá, todas van arrolladas en esa disposición, ¿verdad? Entonces, a la hora de embobinar un motor, lo que ustedes hacen es contar la cantidad de vueltas nada más y ver más o menos de dónde a dónde iba cada bobina. Y al final la conexión, saben que tienen que hacer esto, ¿verdad? Vean que este es el principio y este es el final de esta bobina. Y este es el principio y este es el final de esta segunda bobina. Entonces vean que el final de esta se conecta con el final de la otra. El principio de esta se conecta con el principio de la otra. Y así, hasta ustedes completar el circuito interno y logran algo así. Bueno, el asunto es que al final les va a quedar algo así, ¿verdad? Ese montón de rollijo. Estos cablecitos es para sostenerlos, que no se vayan a soltar, ¿verdad? Con el calor y todo el asunto. Ahí yo les voy a poner unos videos con información donde hagan más detalles de esto, ¿verdad? Que estos cables llevan un esmalte, ¿verdad? Que es un barniz para que no hagan contacto uno con otro y todo el asunto. Otra cosa que les iba a decir, los motores fase partida, ¿verdad? Vean que aquí hay un universal. Este universal es monofásico, pero no es fase partida. Los fase partidas van a usar
el motor jaula de ardilla, ¿se acuerdan? El motor jaula de ardilla no tiene conexión eléctrica alguna, o sea, él funciona solo con magnetismo. A la hora de yo meter este rotor aquí, ¿verdad? Recuerden que va aquí adentro. Los campos magnéticos que se generan van a hacer que él gire, ¿verdad? Ya dijimos que en un trifásico ya el campo magnético por sí solito es giratorio, entonces él va a girar sin problemas, pero en un monofásico yo tengo que buscar la forma de hacer que ese campo magnético, esa fase, la única fase que tengo, me genere un campo magnético giratorio para que gire. De una vez les digo, el campo magnético giratorio que genera el fase partida es menos eficiente que el trifásico. ¿Por qué? Porque ese juego, los 90 grados que vimos aquí, y que el capacitor, y que la bobina que lleva, no es tan eficiente como el sistema trifásico. El sistema trifásico ya está diseñado para generar un campo magnético giratorio muy eficiente. Entonces, estos motores fase partida, que es como la versión chiquitita, como quien dice, de los trifásicos. ¿Por qué chiquitita? Porque ellos se fabrican hasta 5 caballos nada más. Yo he visto motores trifásicos de hasta 250 caballos, o sea, es una exageración, pero eso ya es industrial exageradísimo. Pero estos hasta 5 caballos nada más, son pequeñitos, relativamente pequeños. Vean que la construcción es muy parecida al trifásico. Tenemos el rotor jaula de ardilla, tenemos el ventilador aquí, no sé si ven el rotor acá, aquí el rodamiento, aquí la tapa, aquí bueno el estator, recuerden donde están las bobinas que acabamos de ver. Vean que ya va a llevar extra un capacitor, vean aquí un capacitor. Esta es una tapita para el capacitor para que no quede expuesto. Vean que lleva un centrífugo. Un centrífugo es un interruptor especial para que me desconecte los sistemas de arranque. Porque, ¿qué es lo que pasa? Este motor, al no tener un campo magnético giratorio, hay que buscarle un método de arranque siempre. Entonces, ese mismo método para yo generar el campo magnético giratorio va a ser el método de arranque. O sea, yo voy a hacer arranque por capacitores o por bobina auxiliar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos casos eso me va a funcionar solo en el arranque, nada más. Ya una vez el motor alcanza su velocidad normal, que se mantenga conectado ese capacitor o esa bobina auxiliar me va más bien a dar problemas, o me reduce la velocidad, o me consume más corriente, o se va a calentar mucho y se va a quemar, o algo. Entonces para eso se ponen los centrífugos. Es un tipo de interruptor que cuando el motor alcanza una velocidad más o menos del 70%, del 60 al 80, él desconecta mi sistema de arranque, ya sea el capacitor o la bobina auxiliar o el bobinado de arranque, ¿verdad? Entonces para eso son los centrífugos. Hay muchos métodos para desconectar mi sistema de arranque, pero el más utilizado es el centrífugo. Ahí más adelante, no sé si va a ser necesario. Ya se me cerró el documento. Bueno, les voy a pasar un documento. Igual les voy a poner un video que habla sobre el centrífugo. Yo creo que con eso es suficiente, porque hay muchos métodos para hacer la desconexión, ya sea por un sistema magnético, ya sea manual, ya sea, o sea, hay muchos, pero el más utilizado es este. Y bueno, ven que aquí está el rodamiento del otro lado. Recuerden que él lleva dos rodamientos o dos roles, como le quieran llamar, y la tapa del otro lado. Aquí un montón de tornillillos para cerrarlo. Entonces vean que la construcción es muy parecida al trifásico, al motor trifásico, nada más que tenemos el capacitor extra, ¿verdad? Que eso no lo trae un trifásico, y el centrífugo, porque como dijimos, ya el trifásico no lo necesita porque él ya trae su sistema de arranque automático, que automáticamente, digamos, el mismo campo magnético va a hacer que mi motor arranque. En cambio este yo tengo que buscar cómo arrancarlo.
yo pienso que básicamente a manera de introducción, porque es que, o sea, yo les voy a pasar un poco de videos y de repente ellos hablan del centrífugo y pero ustedes no saben qué es un centrífugo, o de repente hablan del capacitor pero ¿qué hace aquí un capacitor? Si en el trifásico no habían capacitores. Entonces de repente le iban a salir un montón de dudas así, que esa es la idea de este video. A la hora de que de repente le salga con algún término que hemos hablado acá, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la introducción al tema de motores monofásicos, que por cierto es un tema que me ha costado mucho porque no hay mucha información, o sea, la información es muy dispersa, porque estos motores, o sea, a nivel de internet se maneja mucha información industrial, pero ya a nivel residencial, así como aparatitos pequeños como estos, cuesta mucho conseguir. Y vean que de feria hay un montón de tipos, entonces conseguirá uno de una, pero no de este y no de este. Y bueno, entonces sí ha sido bastante complicado este tema, pero vamos a ver, ahí vamos saliendo. Entonces este sería el primer video y para iniciar la guía.